Bueno, pues gracias, doctor Martín Echavarría, por la presentación y por la invitación. Entramos directamente en el tema. De alguna manera lo que estamos haciendo aquí surgió como una consecuencia de la profundización en los aspectos fundamentales de la vida espiritual que desarrollábamos en la universidad, entre los cuales había ilustres participantes, entre los que accedían a estas reflexiones, a estos cursos, como el doctor Echavarría, la doctora Selmira Seligman, Patricia Schell, etc. Ahora, ¿por qué San Juan de la Cruz? Porque es un autor fundamental para comprender en la práctica cómo se desarrolla nuestra vida y la vida humana en general. San Juan de la Cruz es una de las contribuciones capitales de España a la cultura universal y a la vida de la Iglesia. Es un doctor de la Iglesia de una importancia comparable a la de San Agustín y a la de Santo Tomás de Aquino, muy especialmente por lo que se refiere a la evolución psíquica total, global, de la persona humana y en cierta manera también de las comunidades y de la Iglesia. Presento brevemente el orden de esta ponencia. En primer lugar, haremos una reflexión de tipo general a partir de la doctrina de San Juan de la Cruz sobre las virtudes, que es tema de este congreso, sobre la evolución psíquica y espiritual, después una aplicación a una psicología diferencial, no en el sentido en que se usa hoy el término, sino en el sentido de una diferenciación entre los fenómenos psíquicos que suceden cuando las personas están fuera del alcance de la gracia de Dios y en cambio los que suceden cuando hay un crecimiento espiritual basado sobre esta propia gracia. En cuarto lugar, nos referiremos a la valencia moral espiritual de las pasiones, especialmente la tristeza, el dolor, el gozo y la esperanza, a las cuales se refiere San Juan de la Cruz. Y por último, algunos problemas prácticos en la vida cristiana, referidos a la psicología. Una segunda parte será una aplicación particular de la doctrina de San Juan de la Cruz a un tema capital en la psicología, especialmente en las distintas corrientes psicoterapéuticas, que es el tema de la memoria. ¿Qué hay que hacer con la memoria, con los recuerdos? Vayamos directamente a la primera parte. En este congreso se ha analizado suficientemente por parte de eximios expositores la doctrina acerca de la virtud, muy especialmente sobre la base del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que a su vez se refiere a la filosofía clásica y sobre todo a Aristóteles. Sin virtud no hay normalidad psíquica, sin virtud no hay madurez, sin virtud no hay crecimiento y no hay armonía política o social, como diría Aristóteles, es decir, no hay buena relación con los demás. Está claro que el tema de la virtud, rectamente entendida, es capital en psicología, lo cual supone, por supuesto, como ha sido dicho también en esta reunión académica, que se tenga una adecuada noción de virtud, que no se la tome simplemente como una disposición externa en la conducta humana. Ahora, San Juan de la Cruz nos ayuda a comprender en la práctica el papel de las virtudes principales que conocemos a partir de la revelación, que son la fe, la esperanza y la caridad.
Sin estas tres virtudes capitales, teologales, no se puede realizar perfectamente la vida humana. Esto no es una cuestión solamente teórica, es bien práctica. En la realidad, las personas que no tienen caridad poseen todas las otras virtudes de manera imperfecta. Santo Tomás lo explica muy bien. Cualquier virtud humana adquirida es imperfecta si no está la gracia y, en última instancia, si no están las virtudes teologales, principalmente la caridad, que es la forma de todas las virtudes, que es la forma, significa que le da el ser a las otras virtudes, de manera que las otras virtudes no llegan a ser perfectamente tales virtudes sin la caridad y por tanto sin la fe, porque no existe la caridad sin la fe, y sin la esperanza que está intrínsecamente unida con ella, porque en última instancia estas tres virtudes remiten a la vida trinitaria, de la cual participamos por la gracia, que es la única que restaura efectivamente la naturaleza humana. San Juan de la Cruz nos recuerda de un modo muy vivo cómo la gracia es necesaria para la perfección de la naturaleza humana, no solo para algo más, sino para su propia perfección natural. Es decir, que no puede existir normalidad humana, o como se la quiera llamar, psíquica, si no existe la gracia de Dios. Eso no quiere decir, por supuesto, que todos los actos humanos y las disposiciones humanas sean malas si no está la gracia. Quiere decir que no se puede evitar el mal sin la gracia, que no se pueden evitar todos los vicios sin la gracia y que finalmente la vida humana queda desequilibrada si falta esta vida divina. San Juan de la Cruz ilustra profundamente acerca de la función, en primer lugar, de la fe. La fe es luz que viene de Dios, luz oscura para nosotros, como la recibimos nosotros, rayo de tinieblas, refiriéndose a la tradición patrística, a Dionisio el Areopagita. La fe es un hábito cierto y oscuro, dice él. Por la fe amamos a Dios sin entenderlo. Esta definición negativa de fe es perfectamente tradicional, pero al mismo tiempo es muy eficaz para hacer entender cómo, sin lo que el mismo doctor místico denomina noche oscura, es imposible la verdadera transformación humana y por tanto el verdadero camino que lleva a la perfección de la propia naturaleza humana y sobre todo la perfección de la vida divina en nosotros, que es nuestro fin. Estamos llamados a la beatitud eterna. Todo se entiende desde el fin, toda realidad. El fin es la causa de las causas y por esto, especialmente en la vida humana, el fin es lo principal. Y el fin es la beatitud y el comienzo de la beatitud es la fe. Comienzo de la beatitud que para nosotros es oscuro. Por eso, sin la aceptación de esta oscuridad, sin la configuración de toda nuestra vida humana como vida misteriosa, como vida radicada en el misterio, como vida radicada en algo que no conocemos, es imposible que haya verdadera armonía y que haya verdadero crecimiento. Esto nos lleva al segundo tema, la evolución psíquica o la evolución mística. El gran teólogo español de Salamanca, Juan Arintero, escribió un libro famoso, La evolución mística, basado sobre la concepción tradicional de la verdadera vida mística y muy especialmente sobre la doctrina de San Juan de la Cruz.
La evolución mística no coincide con la evolución humana natural, es decir, con el desarrollo de la vida humana que es posible a partir de las virtudes naturales, de las cuales se ha hablado, de las virtudes adquiridas. El desarrollo místico es inmensamente más intenso, inmensamente más elevado. Quiere decir que no hay comparación entre la distancia que hay en la vida de una persona desde que es niño hasta que es adulto, perfectamente desarrollado, con la que hay entre alguien que tiene inicialmente la gracia y alguien que tiene esa gracia de modo perfecto. Ahora bien, esta evolución mística es al mismo tiempo evolución natural, produce una evolución natural. No son aspectos separados. Es imposible que haya verdadera evolución mística si no hay un cambio en la naturaleza, si no hay una transformación en la naturaleza. Santa Teresa, con su mente práctica, lo expresa de manera eficaz. Es como cuando el gusano se transforma en mariposa. Así sucede en la vida humana. Es un cambio muy notable, es un cambio notable también externamente, es observable este cambio y tiene relevancia, tiene importancia en la psicología, no solo en la psicología constituida de modo teórico, sino también en la psicología práctica y en la psicoterapia, a lo cual nos referiremos en breve. Otro aspecto fundamental que aparece en la obra de San Juan de la Cruz es la valoración de las pasiones. Las pasiones que son varias, Santo Tomás pone una lista más larga. San Juan de la Cruz las reduce a las fundamentales, que son tristeza, dolor, gozo y esperanza. Muy especialmente en el campo de la psicología moderna hay una observación y una práctica referida a las pasiones de la tristeza y del dolor. En esta observación y en esta práctica se supone de modo absoluto que estas pasiones son un mal para la persona. Es decir, que si una persona está triste y una persona tiene dolor, en sentido amplio, eso significa que está mal y que hay que eliminar la tristeza y el dolor. San Juan de la Cruz, sobre la base de la filosofía tradicional, tomista, etc., pero sobre todo sobre la base de la observación espiritual, nos enseña que la tristeza y el dolor tienen su función en la vida humana. Ya tienen su función en el orden natural. Sería imposible la vida humana, incluso la misma conservación del individuo y de la especie, si no hubiese tristeza y dolor. Por otra parte, la tristeza y el dolor, como las otras pasiones, no tienen en sí mismas una significación moral, no son ni buenas ni malas. Las pasiones son lo que son en su orden, es decir, en el orden de la vida animal o de la vida psíquica, es decir, de la vida del viviente determinada por un alma, sea un alma corruptible e inseparable del cuerpo, sea un alma perfecta y separable del cuerpo, como es el alma humana. Las pasiones tienen su función en su orden, que es el de la vida biológica y en la relación con los otros animales, comprendidos también los hombres, y en la relación con el mundo material. Ahora, si entendemos estas pasiones desde una perspectiva superior, ya encuentran otra colocación. Por supuesto que esto se puede entender mal, como hicieron los estoicos.
que pretendían eliminar todas las pasiones. Se puede entender bien, como hace Aristóteles, como hace Santo Tomás en su filosofía. Pero sobre todo se puede entender una función superior, una función que podríamos denominar teológicamente obediencial respecto de una vida superior, que es la vida de la gracia, que es la vida divina, que es la vida espiritual. San Juan de la Cruz nos hace entender que es imposible el crecimiento espiritual y por lo tanto el crecimiento humano sin estas pasiones. No solo sin el gozo y la esperanza, que son necesarias, sino también sin la tristeza y sin el dolor. Lo hace entender de una manera muy cristiana, es decir, en referencia a la pasión de Cristo. De esta manera, la noche oscura de la cual habla él no es solamente la infusión de la fe, que es oscura para nosotros, sino también una participación en la pasión de Cristo, que es necesaria para todos los hombres, para todos los hombres. Por eso el Concilio Vaticano II, en su constitución pastoral, Gaudium et Spes, comienza justamente con estas palabras: el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de este tiempo son también el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente todo el dolor, toda la tristeza, pero también todos los gozos y todas las esperanzas que hay en el mundo, incluso en el orden de la vida sensitiva, en el orden de la vida psíquica, están destinados, tienen una finalidad que es la de la vida de la gracia, que se vive perfectamente en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Por eso San Juan de la Cruz nos enseña cómo la fe no puede crecer sin la pasión, que es finalmente la pasión de Cristo. Cristo nos salva por el dolor, Cristo nos salva por su tristeza. Y Cristo también nos salva por su alegría, Cristo nos salva por su gozo, que es finalmente definitivo. Ahora, ¿cómo entramos nosotros en Cristo? Por medio de la noche oscura. Como decía Dionisio, que se captan las cosas divinas no solo aprendiendo, sino también padeciendo estas mismas cosas divinas. Humonon mazon ala kaitaceia pazon, non solum dicens sedet patiens divina. Patere divina, padecer las cosas divinas, tiene un significado práctico, tiene un significado real. No se puede hacer psicología, especialmente cuando esta psicología está dirigida a la vida cristiana, a personas que son cristianas, que han recibido la gracia y por tanto el germen de una evolución mística, si no se considera esta pasión. Esto nos hace acercar a ciertos problemas prácticos que suceden en la vida cristiana. San Juan de la Cruz, la consideración de toda la doctrina de San Juan de la Cruz nos permite muy especialmente captar cómo existe una problemática especial en las personas cristianas que no puede ser asimilada a la problemática que existe en general en las personas que no tienen fe o que viven prescindiendo de la fe o que separan la fe de la vida normal, dándole preeminencia a esta pseudo vida normal que no es otra cosa que la copia de la vida corriente. Existe un problema general
a este nivel en la psicología contemporánea, que presentándose como ciencia o como varias ciencias según los casos y según las diferentes corrientes, pretende ser neutral desde el punto de vista religioso, muy especialmente en las corrientes psicológicas desarrolladas en los Estados Unidos, aunque en gran medida tienen raíz europea, aparte Watson y otros. Sin embargo, en Estados Unidos existe un condicionamiento cultural muy especial que hace que estas psicologías tiendan a ser espiritualmente, religiosamente neutrales, y es muy, muy evidente. Es decir, el pluralismo religioso que existe en los Estados Unidos hace que, si por una parte se desarrollen ciertas formas de psicología que aprecian vagamente la religión, por otra parte, esta religión está tomada en un sentido muy poco profundo y muy poco preciso. Especialmente la dimensión religiosa está tomada en un sentido muy alejado de lo que es la verdadera religión, es decir, la religión católica, y lo que nos enseña la fe universal acerca de lo profundo de la vida humana. En este sentido, ha habido documentos de la Iglesia muy importantes que han advertido sobre este problema, especialmente en los años 60, en que era tan profunda la influencia de Freud, de las corrientes psicoanalíticas. El Santo Oficio de la época prohibió, por ejemplo, a los religiosos que ejercitaran la función de psicoanalistas, entendiendo por psicoanalista también psicólogo. Y lo mismo, prohibió acceder a la terapia psicoanalítica o psicológica sin el permiso de los superiores. Mucho más adelante, la Congregación para la Educación Católica, hace pocos años, en esta década, formuló un documento sobre el acceso de los religiosos o de los que están en formación para la vida religiosa o sacerdotal respecto de la terapia psicológica, poniendo condiciones muy, muy claras que corresponden a lo básico de la doctrina moral católica. Pero muy especialmente señala un punto: si no existen psicoterapeutas con una formación antropológica cristiana profunda de base, es mejor que no se recurra a ellos o que se los forme. Si no hay que formarlos, cosa que es muy difícil y que es efectivamente lo que estamos intentando con toda esta nuestra acción. Entonces, hay que formarlos, pero no se puede recurrir simplemente a cualquier psicoterapeuta por el hecho de que lo es y de que se presenta con una calificación científica. El documento, entonces, es muy útil, es muy recomendable, está publicado en internet en el sitio Vatican Va, se puede encontrar fácilmente. Pero lo más importante es lo que sucede permanentemente en la vida de los cristianos, y me refiero no solamente a los religiosos o a los seminaristas, me refiero a los que tienen vida cristiana, que la mayoría, por supuesto, son los laicos. ¿Qué sucede en los laicos cuando tienen vida cristiana y se desencuentran con el mundo? Suceden muchas cosas, suceden muchos problemas. Y uno de los problemas más graves que suceden es que muchas veces no existen padres espirituales que los sepan guiar. Es decir, que aquellos mismos que deberían ser los encargados de hacerlos crecer, de discernir su problemática, de acompañarlos, no están en condiciones de hacerlo, por falta de formación, por falta de conocimiento de la profunda tradición católica y de los padres de la Iglesia, de los grandes autores, de Santo Tomás, de San Juan de la Cruz.
Por eso es necesario que el psicólogo tenga una formación específica en este campo, muy especialmente si debe tratar personas cristianas. Es necesario para todas las personas, por las razones que dijimos anteriormente, porque todas están llamadas a la fe en Cristo. Pero muy especialmente es necesaria esta formación para captar la problemática específica de la vida cristiana cuando crece, cuando se acerca a una plenitud. ¿Qué es lo que sucede en esta vida? Si hay fidelidad a la gracia, lo que sucede es la noche oscura de San Juan de la Cruz, de una manera o de otra. De una manera más interna, especialmente si hay una llamada a la vida consagrada y especialmente a la vida contemplativa, de una manera que corresponde más a la interacción externa si hay una inserción en el orden temporal, en la vida temporal, como normalmente sucede con los laicos. Y de cualquier modo, siempre hay una resonancia exterior, una resonancia en las relaciones humanas, pero muy especialmente hay una resonancia en el mundo afectivo interior. ¿Eso qué quiere decir? En la práctica quiere decir que hay una transformación interna en la cual se pierde el gozo y la esperanza, así como se las tenía en una etapa anterior. Quiere decir que muchas veces prevalece en la conciencia del sujeto, en la conciencia global del sujeto, la angustia y el dolor. El peligro es que el recurso a la psicoterapia, sobre la base de que siempre hay que estar alegres y contentos, que se da como un presupuesto indiscutible, profundice el problema espiritual y desoriente. Es decir, que se juzgue de una manera inconsistente y superficial que ese estado es patológico. Doy un ejemplo. Viktor Frankl tiene en sus obras, yo la leí en la versión italiana, publicada por el psicólogo que era también sacerdote, Fisotti, tiene un texto donde dice que le encomendaron el caso de una carmelita descalza, por tanto discípula de San Juan de la Cruz y conocedora y buscadora de la noche oscura, que se sentía mal, entonces decía que prefería morirse, etc. Por supuesto, Frankl, que era judío de origen, no entendía nada de qué significaba esto, y allí se olvidó de su logoterapia, de su recurso a la palabra y de su recurso a la búsqueda del sentido de la vida para darle medicación. Entonces juzgó que era profundamente patológico su estado y que había que medicarla para resolver la situación y evitar las tendencias que tenía. Por supuesto, esto significa que ni los superiores de la Carmelita ni el psicoterapeuta, en este caso Frankl, entendieron en profundidad la situación, porque no tenían los medios, sobre todo Frankl, para entender lo que pasaba. De una manera análoga, se puede razonar acerca de situaciones que se dan corrientemente, por ejemplo, en el crecimiento espiritual de los jóvenes que tienden a una perfección espiritual por el impulso mismo de la gracia. La gracia contiene en sí este impulso, este instinto, esta energía para llevarse adelante. Si no se encuentra una guía adecuada en el ambiente cristiano, en los sacerdotes y tampoco en los psicólogos, a los cuales muchas veces estas personas recurren por desorientación,
puede suceder algo muy negativo. Hasta puede suceder la pérdida de la vida cristiana, porque se entiende que ese estado es patológico, que es anormal, que esta persona se siente mal y debería sentirse bien y que por tanto tiene que cambiar su vida en el sentido de buscar una satisfacción afectiva por otros caminos que son distintos del de su vida cristiana y del de su evolución interior. Por eso es tan importante que los psicoterapeutas dedicados a la práctica tengan un conocimiento específico de las leyes de la evolución espiritual. Leyes que están formuladas de una manera muy excelente por San Juan de la Cruz en sus obras. Por supuesto, no es el único autor, hay muchos autores, pero es el autor que tiene una visión total, entera, de esta evolución espiritual y la analiza de un modo teológico y también filosófico que permite que se la pueda aplicar universalmente. No es una descripción de fenómenos interiores como sucede con Santa Teresa, que no formula sus observaciones de una manera teórica y universal. San Juan de la Cruz lo hace y por tanto es un autor que sirve para todas las épocas, porque el conocimiento intelectual, sobre todo elevado por la fe, trasciende el tiempo. Es aplicable a todas las circunstancias con las debidas adaptaciones prudenciales. Con esto pasamos a un segundo aspecto de nuestra ponencia, que es una aplicación espiritual al tema de la memoria. San Juan de la Cruz nos enseña que es necesario purificar toda el alma, toda la persona, porque el alma está unida con el cuerpo y por tanto es necesario purificar las pasiones, lo cual se da principalmente en la noche oscura del sentido. Pero también es necesario purificar el mismo espíritu, porque como dice él, si el espíritu no está purificado, tampoco se purifica la sensibilidad. Es decir, expresado de otra manera, que no hay solución radical a los desequilibrios humanos si no se llega a la perfección espiritual. En este congreso ha sido citado Rudolf Allers, esa famosa expresión, solo el santo está más allá de la neurosis, que está en su obra capital de la naturaleza y la educación del carácter. Solo el santo está más allá de la neurosis. Pero ¿qué se entiende por santo? ¿Qué se entiende por santo? Santo es aquel que ha llegado, como dice San Juan de la Cruz y toda la tradición espiritual, a la vía unitiva, a la perfección espiritual. Es decir, una perfección en la cual no existen hábitos de pecado venial, no existe ningún pecado mortal. Hay una perfecta configuración a la vida de la Santísima Trinidad. Por eso es absurdo lo que dicen algunos acerca de que es posible que haya santos neuróticos, por ejemplo Santa Teresita, que decían que era neurótica, pero era santa. Son observaciones muy, muy superficiales que vienen del hecho de que no se entiende la conexión entre las manifestaciones externas, sobre todo en sentido evolutivo, de la vida de una persona y los fenómenos más interiores que proceden de la acción de la gracia. El santo, cuando llega a ser santo, cuando efectivamente está en la unión mística con Dios, a la cual todos estamos llamados, cuando está en la perfección espiritual, todo lo que tienen, todas las manifestaciones de su personalidad es armónico. Por supuesto, esto requiere un crecimiento. El santo no toda su vida fue santo. Es santo cuando se prepara a la unión definitiva con Dios. Ahora, según San Juan de la Cruz, llegar a esta perfección mística requiere el perfecto
la perfecta purificación de todas las potencias humanas, las inferiores y las superiores. Y las superiores son tres, según él, siguiendo a San Juan de la Cruz, es decir, siguiendo a San Agustín, es decir, la memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Dónde está, para San Agustín, la perfecta imagen de Dios? Especialmente cuando se ejercitan los actos sobrenaturales referidos al conocimiento de la Trinidad. Me centro aquí en el problema de la memoria. Aquí no se habla de la memoria en el sentido meramente sensitivo, es decir, como un sentido interno. Se habla de la memoria como una potencia espiritual preparada finalmente para ser imagen del Padre, es decir, del origen de la vida divina. Esta memoria requiere ser vaciada, dice San Juan de la Cruz. Vaciada en el orden sensitivo y vaciada en el orden espiritual. Ahora, ¿qué nos indica esto? Nos indica, en primer lugar, algo que aparece inmediatamente opuesto al método más establecido de la psicología, entre comillas, clásica del siglo XX, especialmente como ha sido difundida por Freud y antes por Charcot, que era un inspirador de Freud. Es decir, para estos autores y para muchos otros que siguen esta tradición, y prácticamente para todas las corrientes de la psicología contemporánea, incluyendo cognitivistas y otros, se trata de actuar sobre recuerdos para que estos recuerdos no perturben la vida actual. Es decir, que la memoria tiene una importancia capital. Ahora, si vamos directamente a analizar lo que dice Freud, todo el método psicoanalítico consiste en una especie de retorno al pasado para reformar lo que sucedió en el pasado, cuando el individuo tenía tal vez 5 años, o cuando tenía más años, pero sucedió en el pasado. Esto sobre la base de algo que estaba más extendido antes que Freud, era la idea de Charcot, del trauma. Es decir, ver qué pasó para reformar la conducta del sujeto en el presente. De alguna manera, ya a primera vista parece que esto es contrario a lo que decían muchos autores espirituales, por ejemplo, en el orden de la virtud de la templanza. Para ser templados, para crecer en la virtud de la templanza, especialmente en la castidad, no hay que recordar lo que pasó anteriormente, sino por el contrario, hay que olvidarlo. Esto es contrario a lo que indica la moral, la espiritualidad cristiana básica, es decir, perdonar. En este congreso también se habló del perdón. ¿Qué significa perdonar? Como dice el Levítico, lo recuerda Santo Tomás, citando el Levítico, perdonar significa olvidar. Olvidar, es decir, lo opuesto. Olvidar quiere decir que el presente no está condicionado por el pasado, sino por el contrario. Lo que sucedió en el pasado desaparece. ¿Por qué puede desaparecer? Porque es algo sensitivo. Como dijimos antes, la memoria es una potencia sensitiva, no es, así como la entiende la psicología contemporánea, una potencia espiritual. Como la entendemos cristianamente y filosóficamente, es también una potencia espiritual, pero no tiene el mismo sentido. Tiene el sentido de conservar aquello que es verdaderamente espiritual. Pero los recuerdos del pasado no son espirituales. El pasado, como enseñaba San Agustín en sus confesiones, no existe. El pasado no tiene ser, no es real. El pasado existe solamente en la medida en que es presente. Muy especialmente
en la medida en que es presente en la sensibilidad. Esto, por supuesto, no significa que no hay que hacer ninguna referencia al pasado, como se ha dicho aquí también. La memoria es una parte de la prudencia. Entonces, para actuar correctamente en el presente, tengo que tener presentes también recuerdos de lo que sucedió en el pasado. Pero justamente el objetivo del psicoanálisis y de muchas otras corrientes de psicología, que aunque aparentemente tengan ideas opuestas, comparten presupuestos similares, es que el pasado de alguna manera es presente y que hay que reformar la valoración del pasado. Es decir, hay que hacer un análisis distinto de lo que sucedió en el pasado y para esto hay que hacer presente el pasado. Es decir, hay que recordarlo. El Papa Pío XII tiene otro documento muy importante en los años 50, cuando se refería a los psicólogos y a los psiquiatras, hacía discursos sobre este tema muy específicos y advierte sobre la inmoralidad del método psicoanalítico cuando se trata de revivir recuerdos de pecados pasados, de desórdenes en la vida sexual, por ejemplo. Pero esto lo podemos entender de una manera más amplia y tal vez más profunda, es decir, ¿qué sentido tiene hacer presente lo que está escondido en el pasado para que este pasado de alguna manera se resignifique, que es lo que hace fundamentalmente el psicoanálisis? Alfred Adler, que era discípulo de Freud, nos advierte acerca de este problema. Se dio cuenta de alguna manera, intuitivamente, que este método de Freud no funcionaba adecuadamente porque no responde a lo más profundo del dinamismo humano. Contrariamente a cuanto afirma Freud, dice Adler, no son entonces las realizaciones de los deseos infantiles y las regresiones que nosotros encontramos en nuestros sueños, sino un simple tentativo anticipado de conquistar la seguridad, tentativo en el cual se recurre al uso de recuerdos agrupados tendenciosamente y que no tienen nada que ver con los deseos libídicos o sexuales de la infancia. Se trata en última instancia de un artificio del cual incluso el pensiero lógico se sirve comúnmente. Lo que distingue esencialmente las neurosis con sus sueños y sus divagaciones del estado normal es la tendencia reforzada por la ficción, reforzada también esta última, para elegir recuerdos que nos han sido eficaces en el tiempo precedente. En otras palabras, se trata de la perspectiva neurótica. Es decir, para Adler, lo que hace Freud con su método refuerza la neurosis, porque hace presente una selección de recuerdos de la vida pasada que están organizados, construidos por el sujeto en función de algo que es más profundo que los recuerdos mismos, que los traumas, y que es lo que quiere ahora, es decir, lo que está buscando en el presente. Lo que está buscando en el presente, que es su propia superioridad, su propia autoafirmación. No voy a profundizar aquí sobre estos aspectos que requerirían un curso entero, simplemente retornando a lo que dice San Juan de la Cruz. Hago presente cómo
es necesaria una profunda purificación de la memoria para la verdadera vida espiritual y para la verdadera vida humana. Es decir, para el crecimiento, para la evolución adecuadas en el orden psíquico, entendiendo por psíquico todo lo que es humano, desde lo más espiritual hasta lo corporal. Sin esta purificación de la memoria, de la cual habla San Juan de la Cruz, es imposible que se haga esta rectificación. Por eso quisiera terminar con un texto del mismo San Juan de la Cruz, que invito a leer en su totalidad. Se encuentra en el capítulo 2 de la tercera parte de la subida del Monte Carmelo, en que trata de las aprehensiones naturales de la memoria y se dice cómo se ha de vaciar de ellas para que el alma se pueda unir con Dios según esta potencia. Necesario le es al lector advertir en cada libro de estos al propósito que vamos hablando, porque si no, podránle nacer muchas dudas acerca de lo que fuere leyendo, como ahora las podría tener en lo que habemos dicho del entendimiento, y ahora diremos de la memoria y después diremos de la voluntad. Porque viendo cómo aniquilamos las potencias acerca de sus operaciones, quizá la parecerá que antes destruimos el camino del ejercicio espiritual que le edificamos, lo cual sería verdad si quisiésemos instruir aquí no más que a principiantes, a los cuales conviene disponerse por estas aprehensiones discursivas y aprehensibles. Pero porque aquí vamos dando doctrina para pasar adelante en contemplación a unión de Dios, para lo cual todos esos medios y ejercicios sensitivos de potencias han de quedar atrás y en silencio, para que Dios de suyo obre en el alma la divina unión, conviene ir por este estilo, desembarazando y vaciando y haciendo negar a las potencias su jurisdicción natural y operaciones, para que se dé lugar a que sean infundidas e ilustradas de lo sobrenatural, pues su capacidad no puede llegar a este negocio tan alto, antes estorban si no se pierden de vista, Es decir, todo lo que es positivo, es natural en las potencias humanas es necesario para el crecimiento humano y espiritual y sobrenatural. Pero, de alguna manera, es más importante que desaparezca todo esto, porque Dios no puede ser alcanzado a través de ninguna aprehensión, a través de ningún conocimiento y a través de ningún recuerdo natural. Por eso todas las potencias han de ser vaciadas. Todas las potencias, incluyendo la memoria de la cual estamos hablando aquí. En la práctica esto significa que cuando se trata con las personas concretas, no hay que darle una importancia absoluta, radical, a la memoria. Hay que darle una importancia principal al presente y sobre todo a la esperanza. Y no me refiero ya simplemente a la esperanza que es pasión, sino a la esperanza sobrenatural. Sin la aceptación de la necesidad del vacío de todas las potencias, es imposible que esta esperanza sobrenatural ejercite su función y nos acerque adecuadamente al fin, que es lo que siempre debe estar presente y que es lo radical, lo que define últimamente la vida humana. Con esto doy lugar a las preguntas.